esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios por unos instantes. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y tú y yo hemos visto muchas personas emprender algo. Nos han sorprendido con su habilidad, con su pasión, con sus talentos o su sabiduría. Pero muchas de esas personas se quedaron a la mitad de camino. Se han quedado muchos en el olvido. O muchos de ellos dieron un giro de 180 grados. Y quedaron enterrados junto con sus destrezas, con sus sueños, con su inteligencia, su pasión y demás. Y algo sucedió que los detuvo, los desvió y los distrajo de su misión. Pero esta mañana vamos a través de la palabra de Dios, a meditar en el libro de los Jueces, en esto que es tan importante, que no es, lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Así que vamos a inclinar nuestro rostro por un momento y vamos a orar una vez más, pidiendo bendición de Dios sobre su palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que así como ha fluido la alabanza de nuestros labios, que ha brotado de nuestros corazones, te pedimos que también de esa manera tu palabra fluya, que pueda llegar a la vida de mis hermanos. Has prometido que tu palabra no regresa vacía, pero también tiene que ver con el que la entrega, con el que la lleva hacia aquellos que escuchan. Y te pido, Señor, que en este caso tú me ayudes para ser claro y que pueda entregar tu palabra a mis hermanos que están con nosotros en esta mañana. Gracias por este momento que nos das de meditar en tu santa palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 1 en el libro de los Jueces y vamos a ir leyendo y poco a poco conforme avanzamos. Estamos en el versículo 16. Cubrimos los versículos anteriores. La semana pasada vimos como una manera de recordatorio de que murió ya Josué, el que fuera sucesor de Moisés. Cuando él murió ya no quedó otro líder. Por alguna razón no hubo otra persona que fuera asignada para ser el líder, para continuar guiando al pueblo de Israel. Entonces, por esta razón, encontramos de que los israelitas comenzaron bien pidiéndole a Dios quién quién continuaría la pelea, porque todavía no habían conquistado todo lo que el Señor les había entregado. Había que extenderse a todo lo que Dios les había dado, pero en este momento no habían subido, y entonces oraron a Dios y el Señor dijo, es Judá. Judá tuvo, hablamos de Judá, que Judá es uno de los hijos de Israel, es decir, Jacob, a quien Dios le cambiara por nombre a Israel, y de Israel surgieron las 12 tribus, y uno de ellos, en este caso el principal, fue Judá, en el cual Dios dio como líder de ellos.
y él fue el que comenzó a luchar y a pelear. Y entonces llegamos en el versículo 16, que dice así: los descendientes de Obab, el kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca del Arad, y ahí habitaron con la gente del lugar, es decir, habitaron con la tribu de Judá. Parece algo interesante porque es todo lo que dice de estas personas, y investigando un poco me doy cuenta de que Obab es de los descendientes de Jetro, del suegro de Moisés. También se le llama Obab, como podemos ver aquí en esta porción. También, si ustedes tienen una Biblia, cada uno tenemos una Biblia, a veces las versiones diferentes, puede decir cenitas, kenitas, y puede estar con C, puede estar con Q, y yo le aviento uno más que puede ser con K, y son los kenitas. Entonces en los tres suena igual, los kenitas, que son de donde viene Ken, el novio de Barbie. ¿Están poniendo atención? Hello. Ok, nada de eso. Ok, ya tengo su atención. Entonces los kenitas vienen y se juntan con la tribu de Judá. Es que hay un dicho que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces ellos supieron escoger a dónde quedarse y para poder ser protegidos. Eso es simplemente un principio de sentido común, de habilidad, sabiduría, de buscar lo mejor. Y ellos buscaron refugio en donde se sentían más seguros, que es la tribu de Judá. Y es todo lo que puedo decir en cuanto a este versículo. Y siguiendo en el versículo 17, después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces Sefat fue llamada Horma o Horma, que significa destrucción. Ahora noten de que la primera vez Judá había pedido a sus hermanos, la otra tribu, de que fueran a pelear juntos, siendo que Dios no le había dicho eso, pero sin embargo ellos se fueron a pelear juntos. Y Judá había dicho: si tú vas conmigo, la próxima vez que te toque a ti, yo voy contigo. Y eso es justamente lo que vemos aquí, de que a Judá en esta ocasión le tocaba acompañar a su hermano, y de la misma manera conquistaron. ¿Notaron eso? De que la primera vez que salió Judá con su hermano, conquistaron. Ahora va Judá con su hermano Simeón a hacer su parte y nuevamente conquistaron. Y Judá estaba arrasando, estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Incluso podemos ver, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16. Si pueden acompañarme en Deuteronomio, capítulo 20 y versículo 16. Encontramos esta palabra que dice así: sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás de todos los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Eso es lo que estaban haciendo, tal como Dios se los había dicho, era lo que estaban haciendo. Estaban cumpliendo con lo que Dios les había dado. Judá estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Y como hablamos la semana pasada, muchas veces cuando encontramos cosas así,
nos es difícil comprender por qué Dios manda a matar un montón de gente, pero recuerden que Dios es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. Y no podemos de alguna manera argumentar con Él en cuanto a eso. Y Judá iba bien, ciudad que atacaba, ciudad que conquistaba. Y noten en el versículo 18 y 19, vamos a leer. Nos dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 1, 18 y 19. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón, Ecrón, y cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba, vean lo que dice el versículo 19, el Señor estaba con los hombres de Judá. En todo esto, Dios era el que les estaba dando la victoria. Dios era el que les estaba dando la victoria en cada lugar. Pero sigamos leyendo. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Entonces podemos ver aquí de que todo lo que era la región de la montaña, ellos avanzaron, conquistaron, pelearon, vencieron, pero cuando llegaron a la llanura, a lo plano, ya no pudieron conquistar. Y noten ahí en su Biblia de que hay cosas que podemos ver que son términos de gramática cuando vemos ahí un coma. Dice, estos tomaron posesión de las regiones montañosas, pero no pudieron expulsar. Quizás en su Biblia no dice un pero dice un más. Más no. Un más que es menos. ¿Ya? Un más que es menos. Y es ese coma que hace la diferencia, esa rayita que está ahí, hace la diferencia de todo lo demás. Porque donde hay un pero, también hay un por qué. Pero, porque, vean ahí, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras porque esa gente contaba con carros de hierro. Y esto es lo que en la Biblia hay cosas como estas, de estos carros de hierro. Y muchas de las veces no podemos comprender mucho de esto. No hay mucha información a veces de cosas que encontramos, pero los carros de hierro en esa época, hagan de cuenta que era lo más moderno de la tecnología en la guerra. Los carros de hierro eran lo máximo, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando vieron que este pueblo tenía carros de hierro, simplemente se intimidaron. Porque es como si México se pusiera a pelear contra Corea. Y Corea saca una bombita atómica y le dice, tate sosiego, te dejo caer esta. Pues ya, ¿qué te queda? Te quedas congelado, ¿verdad? Entonces, obviamente de que esto es una cuestión de intimidación. Aquí se me están durmiendo aquí entonces, vamos a ver de que ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Sus ojos se pusieron en el poder del enemigo. Sus ojos se pusieron en el poder del enemigo, se congelaron. Se congelaron al ver lo que estaba ahí en la llanura. Se congelaron. Cuando vieron al enemigo, se olvidaron de quién estaba con ellos. Se olvidaron de que Dios estaba con ellos. Y eso es algo que muchas de las veces pasa, ¿no? Se olvidaron que
Antes de estas batallas ellos salieron a pelear y Dios estaba con ellos, y cada vez que salían Dios estaba con ellos mostrándoles su poder. Y de repente, cuando vieron los carros de hierro, ya no pudieron conquistar. Ya no pudieron conquistar. Y eso es cuando uno se olvida de que Dios está con nosotros. ¿Y qué podemos ver en esto? De que si ellos no fueron a pelear, pusieron en mal a Dios. Pusieron en mal a Dios, porque imagínense de que cómo se burlarían esos pueblos de Dios. Se burlarían diciendo, miren, según que son muy buenos para pelear, que no tienen miedo a nada, pero su Dios es un Dios que solamente los puede librar de la montaña. Pero aquí, en el valle, aquí en lo planito, nosotros somos los amos y señores. Ellos se burlaban de Dios porque el pueblo de Israel no peleó como debió haber peleado. Dejaron en mal a Dios. Vamos a tratar de aplicar esto a nuestra vida, esta parte. Los carros errados hoy en día corren por nuestras calles, corren por nuestras casas, esparciendo temor, destrucción, perversión, y no hay nadie que los afronte. Es decir, hay cosas que se han levantado, y nosotros como iglesia no estamos haciendo nada. Estoy hablando de la iglesia en general, de todo el mundo. La iglesia donde decimos que hay avivamiento, donde decimos que está el poder de Dios, y que muchos están diciendo de que mira qué gran avivamiento hay en la iglesia. Y mientras cuando vemos en los barrios, cuando vemos en las comunidades, drogadicción, pornografía, pandillas, racismo, un montón de cosas que están surgiendo porque la iglesia no está haciendo su labor, no está haciendo su trabajo. Y entonces, ¿qué dice la gente? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está en la montaña. ¿Dónde es en la montaña para nosotros? Pues donde nos sentimos seguros. ¿Dónde nos sentimos seguros? En la iglesia, en el edificio. Ahí donde nos vamos a juntar todos y todos gritamos, aquí está el poder de Dios, aquí hay un avivamiento. Y todos gritamos que aleluya y gloria a Dios en la iglesia. E inclusive, hermanos, reprendemos demonios y sacamos fuera un montón de espíritus. Estamos ahí en la iglesia y reprendemos y echamos fuera y empezamos a sacar toda clase de demonios. Esto era la forma que muchas de las veces yo oraba para iniciar el servicio. Echamos fuera todo espíritu. Echamos fuera toda obra del diablo. Echamos fuera, hasta que alguien me sacó de mi locura. Esta persona me dijo, oye, pues ¿qué no está Dios entre nosotros? ¿Por qué siempre ustedes están reprendiendo al diablo cada vez que empiezan a alabar a Dios? Y esto es cierto, porque si nosotros creemos que está Dios entre nosotros, el diablo no puede estar. Pero le estamos ahí reprendiendo y echándolo fuera y aventándolo, y lo aventamos a los valles. ¿Y por qué? Porque ahí nosotros no nos metemos. Adentro de la iglesia somos hermanos y somos cristianos y amamos a Dios, pero fuera de la iglesia no tenemos poder. Fuera de la iglesia no tenemos autoridad. Fuera de la iglesia somos temerosos. Se nos doblan los pies de tocar una puerta. Se nos endurece la mandíbula para hablar de Dios. Se nos acobarda el corazón cuando se trata de confrontar al enemigo. Y eso es algo que para nosotros es una vergüenza, porque la gente está viendo
y la gente está viendo a la iglesia y se refiere a nosotros como una iglesia intimidada, una iglesia sin agallas. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado una alabanza que se llama Sal, pero esa alabanza llevo 2 semanas reflexionando en ella y el Señor me ha quebrantado a través de esa alabanza, porque comienza diciendo que ya tiene una Biblia que no habla, una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, un montón de cosas que se refiere y tiene quizás un poco de una palabra filosófica, pero tiene mucha verdad en el hecho de cómo nos encontramos intimidados ante las cosas que nos rodean, que nos atacan y no hacemos nada. Así está la iglesia hoy. Desde la montaña echamos fuera todos los demonios, pero cuando se trata del lugar de donde está el enemigo, muchas veces en nuestra propia casa está el enemigo y no decimos nada. Nos acobardamos. Vamos a continuar aquí. Vamos a ver en los siguientes versículos. Vean conmigo, vamos a leer del 19 una vez más. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén. El autor está escribiendo de cómo Judá iba progresando, cómo Judá iba avanzando, cómo iba atacando y de repente fue intimidado por los carros de hierro. Y ahí el autor incrusta un ejemplo de cómo Caleb era un ejemplo positivo y cómo los de Benjamín eran un ejemplo negativo. Veamos cómo dice la palabra de Dios una vez más aquí acerca de Caleb. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. Caleb había sido un guerrero desde joven y hemos mencionado a Caleb anteriormente, que era un hombre que fue el único, junto con Josué, los únicos con las agallas y con la valentía para querer enfrentar y conquistar la tierra prometida. Aquí han pasado unos cuantos añitos, nada más 40. Caleb ya tiene 85 años. Volvamos a Números capítulo 14. Números capítulo 14. Si me acompañan, por favor. El versículo 24. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Esta es la promesa de Dios a un hombre valiente y esto es lo que Dios haría por él, y no solamente por él, sino para toda su familia. Y nos vamos a Josué. Josué capítulo 14, justo antes del libro de los jueces. Josué capítulo 14 y versículo 10. Y nos dice así la palabra de Dios.
Aquí está Josué hablando. Josué 14:10. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, en este día, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fuerza que tenía en el día que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Recuerda, no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Vimos a Judá cómo comenzó y cómo terminó también. Ahora vemos a Caleb cómo comienza y todavía continúa. Ya está viejito. Ya está viejito, pero todavía tiene agallas, tiene energía y tiene pasión, tiene deseo de conquistar. Y Caleb conquistó. Volviendo al pasaje aquí en Jueces, vamos a ver estas palabras, porque cuando leemos rápido, pues no nos damos cuenta de lo que pasa. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón. Entonces le dio un área, una parte que tendría él que conquistar. Él tenía que ir a pelear. Si quería esa parte, si quería ese terreno, si quería toda esa región, tenía que pelear. Y noten ahí, expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. Ahora, ¿quiénes es Anac? Son los gigantes, de los descendientes de los gigantes. Y vemos aquí, cuando habla de 3 hijos de Anac, significa que eran 3 familias, 3 grupos, eran 3 grupos grandes de gentes que estaban ahí, de gigantes. Más sin embargo, dice la palabra de Dios que Él los expulsó. Y cuando se habla de expulsar, se habla de eliminar, de acabar con el enemigo. Y eso es justamente lo que hizo el viejito. Ya de 85 años, echó fuera 3 gigantes o 3 familias de gigantes. Obviamente no lo hizo solito. Estaban otros con él, los que pelearon con él. Pero él iba adelante. Él animó a los demás a la pelea. Él les demostró sus agallas, les demostró sus energías, les demostró que él tenía poder. Y eso es algo admirable de parte de Caleb, que hace la diferencia. E incluso más anteriormente en el libro de Josué, él peleó incluso donde había carros de hierro, igual que a Judá. Él vio que tenían carros de hierro, más sin embargo, él avanzó y conquistó. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que puede suceder. Ahora, aplicándolo a tu vida y a mi vida, te voy a decir una cosa, que las victorias de hoy son mañana historia. Y muchas veces nos dormimos en nuestros laureles. ¿Saben lo que es eso? Dormir en los laureles. Tiene historia eso, de por qué se dice así. Pero de una manera rápida es que en aquel tiempo el atleta que corría, había 2 tipos, de los griegos y otro tipo. Y los laureles era lo que se les ponía en la cabeza al conquistador. Era la forma más grande de honrar a un campeón, a uno que vencía. Era honrado con una corona de laureles. Pero tenía que estar preparado para la siguiente vez, porque tendría que competir nuevamente y demostrar que efectivamente estaba la capacidad.
Pero muchas de las veces lo que sucede es que uno, cuando ya conquistó, se queda con el laurel en la cabeza y ya no hace nada. Piensa que por haber hecho algo bueno, piensa que por haber sido mejor en alguna manera, piensa que porque logró algo ya se puede dormir. Que puede estar tranquilo. Eso es dormirse en sus laureles. Y muchas de las veces nos sucede a nosotros, pero no a Caleb. Caleb no se quedó dormido en sus laureles. Él siguió avanzando, siguió luchando, siguió conquistando. Muchas de las veces lo que pasa en mi vida es que me quedo conforme, me quedo dormido y entonces viene la derrota. La lucha, hermanos, es de todos los días. Muchas de las veces he escuchado a personas diciendo, ay, cuando estábamos en aquel lugar, ay, cuando yo oraba, cuando yo enseñaba, cuando yo leía la palabra de Dios, cuando yo cantaba, y todo el tiempo pasado, y en el tiempo de hoy no hay nada en su vida. Está dormido en sus laureles. ¿No serás tú uno de ellos? ¿No serás tú uno de aquellos que está dormido y que tú no sabes de que hay más todavía por hacer? Dios no te llamó para que te quedes ahí dormido en tus laureles. Dios te llamó a ti y a mí para que sigamos luchando y sigamos conquistando. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar la tierra que Él nos dio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora veamos a Benjamín rápidamente, ya para concluir. Veamos el versículo 21. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén. Benjamín ni siquiera da una vez que vio que no pudo, una vez que vio que ya no pudo, mejor dejó de pelear y dijo, no, si no puedo contra el enemigo, mejor me uno a él. ¿Sí? Simplemente dejó de pelear contra el enemigo y dijo, bueno, pues aquí quédate conmigo. Se quedaron ahí. Dios había dicho claramente en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 7, 1 y 2. Nos dice la palabra de Dios, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. 7 naciones más grandes, más fuertes que tú, que son los hititas, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ahí claramente Dios les ha dicho que a donde iban a ir habían pueblos más fuertes, más poderosos que ellos. Pero dice, cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú los hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellos, ni les tendrás compasión. Dios había dado una orden de eliminar completamente a esos pueblos. Mas, sin embargo, Benjamín no lo hizo así. Entonces, así es como yo lo entiendo. Si nosotros somos negligentes en las cosas ahorita y las dejamos como están, las consecuencias van a venir mañana. Comprendámoslo así, hermanos. De que si tú dejas las cosas como están ahorita, mañana vas a recoger las consecuencias de eso. Ya sea con tus hijos, ya sea en tu matrimonio, ya sea con otras personas en tu trabajo, ya sea en tu propia vida. Si tú sabes que hay algo en tu vida que está mal y no tratas con eso, el día de mañana te va a traer consecuencias.
Y una vez más te lo digo por experiencia, porque yo estoy más viejo que tú. Y yo he cometido muchos errores en mi vida. Y por lo tanto, yo sé que la desobediencia viene. Y sabes una cosa, cuando hablo de desobediencia, también sabes qué pasa. De que Dios nos dice en su palabra las cosas, y seguramente tú y yo nos hemos encontrado cosas en la Biblia que nos dice claramente Dios lo que debo y lo que no debo hacer. Pero esto es lo que pasa, de que yo digo, yo no creo que sea cierto. O quizás digo, no es para tanto. Y quizás yo digo, no me va a afectar. Pero cuando Dios dice algo y claramente tú lo has comprendido así y no haces algo al respecto, el día de mañana te va a traer consecuencias. Eso es verdad. Eso es algo que Dios cumple su palabra. ¿Y sabes qué? Lo que entiendo con esto es que la desobediencia viene por la incredulidad, por no creer, por no creerle a la palabra de Dios, por no creer lo que Dios nos está diciendo, entonces desobedecemos. ¿Por qué? Porque dejamos de creer lo que Dios ha prometido. Cuando leemos en el libro de Deuteronomio, le dice al pueblo de Israel, mira, en el capítulo 28 dice, mira, yo he puesto delante de ti la maldición y la bendición. Escoge tú, escoge. Y miren ustedes cómo escogieron. Vamos a ver en el próximo capítulo cómo se desarrolla esto. Porque Benjamín, desde Benjamín, o de hecho desde Judá, cuando empieza a hacer lo malo, también sus hermanos empiezan a hacer lo mismo. Entonces, recuerda, hermano, no es cómo comienzas, sino cómo terminas. No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos con las cosas de Dios en nuestra propia vida, nuestra propia familia. No se trata de miren lo que yo he hecho, miren cuánto he logrado. Se trata de mantenerse ahí de manera que Dios reciba el honor a través de lo que nosotros hacemos. Recuerda que cada vez que tú dices, no me va a afectar, no me va a alcanzar, a la larga vas a recoger de lo que tú has sembrado. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Señor, en esta mañana, a través de tu palabra nos llama la atención del lugar donde nos encontramos. Muchas veces del lugar donde nos encontramos seguros, pero no queremos pelear. Nos mantenemos al margen de muchas cosas porque creemos que aquí estamos seguros, pero dejamos que todos los demás sean atacados por el diablo. Y el diablo está arrasando con sus carros de hierro por todos lados, destruyendo hogares, destruyendo matrimonios, destruyendo hijos, destruyendo vidas a través de la drogadicción, a través de la pornografía, a través de la violencia. Y nosotros como iglesia no hemos hecho lo necesario para poder detenerlo. Perdona a tu pueblo que muchas de las veces no tiene valor. Perdona a tu pueblo que muchas de las veces no se atreve a pelear por la justicia. Bendito Dios. Oramos para ver el ejemplo de Caleb. Que no importa cuándo venimos a tus pies, no importa hace cuántos años que pasaron, todavía hay mucho que conquistar. Señor, ayúdanos a ver que no es solamente lo que has hecho en nuestra vida y conformarnos con eso, sino tenemos que mantenernos
peleando y luchando. Ayúdanos a ver también de que si dejamos cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en cualquier otro lugar que van a traer consecuencias graves o consecuencias negativas, ayúdanos a atender eso ahora. Ayúdanos a ver qué es. Quizás hay alguien que en este momento está pasando por situación difícil y no sabe por qué. Ayúdale a entender, Señor. Ayúdale a razonar, a comprender, de manera que su entendimiento sea alumbrado y pueda salir de donde está atorado. Pueda salir del compromiso que ha hecho quizás con el mundo y con las cosas de este mundo por no saber de que está mal, actuando en desobediencia en contra tuya. Por favor, ilumina a tu pueblo. Por favor, dale sabiduría, dale entendimiento, de manera que cada uno pueda meditar en sus caminos y que seamos la iglesia que tú has llamado, la iglesia que pelea, la iglesia que lucha, la iglesia que avanza, la iglesia que conquista. Que no pongamos pretextos de nada, sino que contribuyamos para el reino y para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los guarde. Dios les bendiga. Es un gusto y un honor compartir con ustedes en este día. Bendiciones a todos.